gracias, señor presidente. Señores diputados, señoras diputadas, medios de comunicación y todos los costarricenses y las costarricenses que nos escuchan. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana no se puede alejar de comentar la renuncia de los jerarcas del Ministerio de Cultura. Esta renuncia de estos jerarcas que tiene como génesis la inopia de sus jerarcas, el desconocimiento elemental de lo que significa la administración pública, la falta de planificación y sobre todo la pérdida de recursos públicos por infracción en los procesos de contratación administrativa. Costarricenses, hombres y mujeres, esta tarde, ya casi a iniciar la sesión extraordinaria, la sesión ordinaria de este Parlamento, tuve que acudir unos minutos con mi madre, donde un médico que claramente, para que la revisara, que claramente me dijo, me imagino que hoy los diputados y las diputadas van a hablar sobre el tema de renuncia de la ministra de Cultura, porque ustedes no tienen nada mejor que hacer. Qué doloroso que eso lo que sientan los costarricenses, una persona totalmente ajena al ámbito político. Me llegó y me dolió. Por eso, sabiendo que iba a haber un debate sobre este tema, yo le quise hacer un recuento a los costarricenses para que no fuera un tema perdido simplemente de hablar, sino que las y los costarricenses se den cuenta verdaderamente qué fue lo que pasó con el tema del FIA. Y sí, ¿por qué? Porque hay proyectos importantísimos que sé que ahora diferentes fracciones vamos a poder lograr ponernos de acuerdo para sacar estos proyectos adelante. Yo quiero contarle a las y los costarricenses que el 23 de abril fue la fecha de inauguración del FIA, del Festival Internacional de las Artes, porque hay muchos que no saben lo que es el FIA. La mayoría de los artistas seguía sin saber si tenía contrato ni cómo actuarían. O sea, de esa gente que participó en este festival tenía una incertidumbre total. Los artistas no tuvieron guía para sus contratos, no existieron actos preparatorios y de acompañamiento para sustentar y asegurar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y sobre todo la calidad artística. No tenían seguridad jurídica, que sería que el departamento legal de este ministerio no sabía ni siquiera cómo hacer un contrato ni cómo lo hicieran. Ese mismo día 23 de abril, en medio de las reprogramaciones que hizo el Ministerio de Cultura en Acosta, en Alajuelita, en Acerrí, Desamparados, el equipo del FIA, del Festival Internacional de las Artes, se apresuró a formalizar las contrataciones artísticas, incluyendo actos que habían sido suspendidos o en duda. Toda una improvisación, don Olivier. Ese mismo día, don Olivier, entre el 24 de marzo y el 23 de abril, el equipo del Centro de Producción Artística y Cultural y los coordinadores también del área se esforzaron en vano por sacar esa tarea de la improvisación que habían hecho anteriormente, pero no pudieron. Verdaderamente, esta gente del Centro de Producción la pulsió, pero no pudieron hacerlo, sin ningún resultado. Tenían en contra varios factores: la ausencia de un productor o coordinador general, la concentración de tareas en un reducido número de personas
y la falta de claridad en el procedimiento administrativo. En este ministerio, no sé, verdaderamente no sé, porque debe haber habido gente que por años estuvo ahí, nadie tenía idea sobre cómo hacer contrataciones administrativas. Ahí nadie tenía idea de cuál era el procedimiento. Doña Maureen, diputada Clark. Además, se ha querido trasladar la responsabilidad a los mismos artistas, oigan, a los mismos artistas por su desconocimiento, por ese desconocimiento de los procedimientos de contratación, como si fueran los artistas los culpables, siendo lo cierto que fue la organización del festival, del FIA y las autoridades del Ministerio de Cultura los que estaban obligados a capacitar y acompañar a los artistas para que pudiesen ellos cumplir. Inclusive, siempre que suceden cosas así, que es fácil echarle la culpa a los otros. Miren, el área de artes escénicas fue especialmente golpeada por el desorden institucional y como gremio, esta gente ya han estado muy organizados o ya se han organizado para presentar una denuncia formal. Ojalá y les instamos a que vayan y presenten ante la Fiscalía las denuncias correspondientes y que verdaderamente se encuentren los responsables de este desorden. Desde que empezó, se dio una suerte de ping-pong, de trámites burocráticos que involucró desde desacuerdos en cuanto al formato digital, de cómo presentar los papeles, hasta problemas más sustantivos como el reinicio de todo el procedimiento de la modificación de ofertas. Así no existía ni siquiera una ventanilla única donde pudieran ir los artistas a hacer su trámite y asesorarse. Primero dijeron que si un grupo tenía varias presentaciones, que el trámite era individual, por presentación. Luego les dijeron que no, que lo hicieran todos en un mismo pedido. Y así se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Apuntó o nos explicó la artista doña Ada Acuña. Y por favor, le escogió tarde para darse cuenta de este desorden. Después de Semana Santa, los artistas desconocían por qué se les volvió a solicitar varias veces toda la documentación que ya habían entregado. Parte de la confusión se originaba también por cómo se diseñaron los contratos y las fichas técnicas. Todo se les volvió a pedir de nuevo, diputado Jiménez, todo nuevamente, desde cédulas jurídicas, desde llenar fichas. Eso lo hicieron 2 o 3 veces los grupos. Y hoy por hoy hay un montón de grupos que ni siquiera tienen órdenes de compra para poder pensar en ir a cobrar. Para acelerar los procesos, Intipicado sugirió la contratación de un representante artístico para los conjuntos que no cumplieron con los requisitos de Comprared. Se confirmaron al menos 6 grupos en estas condiciones. Cuando la programación se publicó el 9 de abril, los artistas solicitaron aclaraciones sobre sus estados de órdenes de compra, porque sin los estados de órdenes de compra no podían cobrar. Que si tenían alimentación, que si tenían transporte, que era lo que se les había ofrecido. Y finalmente les cuento que ni órdenes de compra para cobrar, ni alimentación, ni transporte. Algunos artistas inclusive tuvieron que rediseñar sus espectáculos para adaptarse a los cambios. Explicaba Marchesi Alfaro, de la compañía folclórica Curubandá, la cual tenía que presentarse en el Parque Desamparados. Los bailarines inclusive debieron adoptar
adaptar su coreografía a lo que Alfaro describe como los pasacalles. A partir del 23 y hasta este jueves 30 de abril, la organización envió las órdenes de compra a los artistas, sin importarles si habían hecho las presentaciones o si no. Les mandó órdenes de compra para pago, sin importarles si habían ido al evento a hacer la actividad o no. Aunque en el desorden varios artistas cancelaron una o todas sus presentaciones, la mayoría se presentó sin orden de compra, sin confirmación de producción y sin comunicación del ministerio. Esto le pasó a doña Ligia Torijano, de cuyas 3 presentaciones con su grupo La Cuna del Swing le cancelaron 2. También se suspendieron 2 clases que ellos iban a impartir. Y dice nada más la ministra, don Otón. ¿Sabe qué dijo la ministra con respecto a esto? Dijo que se había que indemnizar, claritito, y lo escuché, que se había que indemnizar a alguna de esta gente, la iban a indemnizar, existiera orden de compra o no existiera orden de compra. Elizabeth Fonseca dijo esto como que si la plata fuera suya, como que si la plata fuera de su cuenta personal. Doña Elizabeth, con la plata del pueblo no se juega. Usted pensó que no había problema, que no era plata suya, que era plata del pueblo, entonces perfectamente ofreció indemnizar sin ni siquiera una llamada del ministerio al grupo para que se mantuviera o no se mantuviera. Un documento firmado por Inti Picado el 30 de abril indicó a los grupos cuya orden de compra se liberó ese día que serían contactados a partir de la próxima semana para reprogramar sus presentaciones por motivo de la suspensión de actividades en las localidades de Desamparados, Parque Villa Olímpica y Acerrí Parque y Polideportivo. Escuchen esto. Sin orden de compra aprobada, los artistas presentados no podrán cobrar su contratación. Sin ellas tampoco puede el Ministerio de Cultura afirmar que se ha invertido presupuesto en contrataciones artísticas, pues el dinero no se ha girado y ese rubro, por lo tanto, no puede incluirse, doña Elizabeth, en los 605 millones de vengados que la ministra Elizabeth Fonseca presentó el miércoles. Además, en la ausencia de otro tipo de contrato, sin las órdenes de compra, podría dificultarse el procedimiento de indemnización que sugirió la ministra y su gabinete para resarcir los perjuicios por el desorden del FIA. Compañeras y compañeros diputados, por lo menos tuvieron vergüenza y renunciaron. No cabe la menor duda, compañeros y compañeras, de que esto fue un desmadre. Bueno, perdón por la palabra, un desorden muy ordenado fue este desmadre. Qué incapacidad para administrar, qué falta de conocimiento gerencial. ¿Creerían que estaban administrando una pulpería? Ante todas estas anomalías y el mal uso de la ley de contratación administrativa, el daño que se le ocasionó a todos y todas las costarricenses, a los artistas, esa mala imagen que se proyectó del país. Para esto, señor fiscal general, hay que actuar de oficio. Le pedimos esta fracción al fiscal general que actúe con rapidez y realice una investigación exhaustiva
y que siente las responsabilidades del caso. Por supuesto que cada palo aguante su vela. Le pedimos a la Procuraduría de la Ética que actúe, que abra una investigación de oficio, no solo de las personas que renunciaron, sino también de todos los funcionarios públicos que intervinieron de una u otra forma en la realización y en la organización de este festival. Doña Marta Costa, señora Contralora, le agradecemos la preocupación y que está detrás de este asunto, sí lo sabemos, pero le pedimos, doña Marta, le solicitamos que usted aplique todo el peso que le confiere la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Doña Marta, vamos a estar esperando sus informes. A todos los costarricenses y a todas las costarricenses, hoy les hablamos y les conté la historia para que ustedes conozcan un poquito de los detalles minuciosos y que por qué hoy estamos tratando ese tema, porque ustedes tienen que darse cuenta de los millones y de la cantidad de dinero que pudo haberse invertido en bonos de vivienda o en becas para nuestros niños. Se despilfarraron millones por una mala administración, por malas contrataciones. Esperamos los informes. Señor presidente, no es que hoy día usted le pide la renuncia a la ministra y ya no vamos a querer saber de qué se hizo la plata. Queremos saber qué pasó con los dineros, qué pasó con los recursos. Y no como lo dijo doña Elizabeth Fonseca en algún momento. Ya lo pasado, porque así fue la que lo dijo. Eso no puede ser. Tiene que venir a dar cuentas, funcionario o no funcionaria, control, ingreso y gasto. Si no es que nos envía lo antes posible un informe detallado de la ejecución de esos recursos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿cuánto tiempo me resta? Le restan 2 minutos, diputada doña Gracias, Ramos. señor presidente. Esos 2 minutos se los voy a ceder al diputado Gonzalo Ramírez.